una relación, así como conocimos a través de los medios de comunicación el proyecto de vincular a una firma extranjera que igualmente está mencionada en el documento, esta famosa Collector. Una persona que no está vinculada con la administración pública, el señor González Álvarez, que no vinculada con la administración, tiene sin embargo, como se ve en el documento, una participación inclusive en la integración de los empleos, de los cargos de la Superintendencia de Administración Tributaria, y que además coincide plenamente con lo que fue escuchado en todo lo que fue presentado el 16 de abril, lo que se obtuvo en las escuchas telefónicas, de manera que cuando en el análisis que se hacía en aquel tiempo se indicaba que tal persona debía ocupar tal cargo, que para la rampa debía ir tal que el administrador debería ser este otro, todo era efectivamente concertado, pero además con una disposición o con una anuencia o con una autorización superior. Con todo esto, dado el análisis global que se debe hacer, el análisis de conjunto, sistemático, con lo que en las escuchas telefónicas, como ha sido ampliamente conocido a partir de la presentación que se hizo en la primera declaración, en la audiencia inicial, en el caso de la línea, todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy, y a la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, que fue la razón por la que se pidió una orden de captura en su contra y que se hizo efectiva en la mañana de hoy. No hay duda, por las referencias que se hacen, inclusive a reuniones que se realizaron con el presidente de la República, que todas las referencias al 1 y a la 2 corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la República. De esa manera, hasta el momento de hoy, encontramos que en toda la organización con sus beneficiarios, este es el organigrama, que hay en un nivel superior a Juan Carlos Monzón la participación, tenemos que decirlo, muy lamentable en la valoración que hemos hecho del señor presidente de la República y la señora Ingrid Roxana Valdetti. Agradecemos a la señora fiscal general y al señor comisionado. Hay un micrófono ubicado en el otro extremo de este salón para las preguntas que los periodistas tengan al respecto. Con mucho gusto los escuchamos. Jennifer Marroquín, de Nuestro Diario. Sí, buenas tardes. En relación a las cifras que ustedes acaban de revelar en cómo se repartieron las ganancias, cuando dicen 1 y 2, esos 2.072.000 quetzales son directamente para el señor presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Se corroboró en sus cuentas bancarias que ese dinero está ahí, o cómo se está rastreando este dinero que
que se refiere a la 1 y la 2. La información que les trasladamos es una muestra, pero tenemos más documentos y obviamente cuando esperamos declare que da lugar a formación de causa contra el señor presidente, entonces podremos investigar en sus cuentas bancarias. En el caso de la señora Roxana Valdetti Elías ya estamos en ese proceso de investigación. En relación a los cheques que se encontraron en la casa del señor Salvador González, ¿cuántos cheques se encontraron y cuántos sumaban esos cheques que estaban dirigidos a la señora Roxana Valdetti y a su esposo Mariano Paz? Estos documentos se encuentran en este momento en poder de los analistas, tanto del Ministerio Público como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para poder establecer cantidades aproximadas. Pero de lo que se tiene hasta el momento, ¿cuánto sumarían esos cheques? En la presentación aparecían por lo menos unos 7 cheques a nombre de la ex vicepresidenta. No tenemos una cifra exacta. Continuamos con Rosana de Canal. Las cifras que presentaron el día de hoy son millones defraudados al fisco, que beneficiaron a estas personas que el día de hoy mencionan ustedes. La pregunta es, ¿cuáles son los empresarios o las empresas involucradas que ayudaron a defraudar al fisco? De la misma forma que estamos en proceso de investigación de cuentas bancarias y otros extremos, continuamos con el análisis de la documentación que, como ustedes han visto, son cantidades importantes que hay que revisar y que hay que analizar, por lo que la investigación continúa. Para complementar, porque efectivamente, como dice la señora fiscal, la cantidad de documentos, como ha quedado mostrado ahora cuando hablábamos del volumen de la investigación, no permite actuar con la agilidad que quisiéramos. Lo que decimos, este primer grupo que fue presentado hace mes y medio tal vez de importadores que fueron privados de libertad, es solo, como decíamos en esa ocasión, el primer grupo. Tuvimos la necesidad de dedicarnos al análisis de las 1.500 DUAs para efectos de la acusación que se formuló ante el juzgado de mayor riesgo, pero continuamente, desde el principio y hasta ahora, hay un equipo de investigadores y analistas dedicado solo a este tema de los importadores. Es decir, no es un tema que hayamos descuidado o que estemos olvidando. Lo que sí pedimos es comprensión en cuanto al volumen de información, y que, como lo decía en aquella oportunidad cuando se realizaron esas primeras capturas de importadores, tenemos que estar muy seguros, dado que en medio de todas esas operaciones hay bastantes falsedades, empresas de cartón, nombres supuestos, personas que aparecen con una identificación pero que no están realmente en esa actividad. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no señalar como miembros de ese grupo de importadores a personas que realmente no corresponden. Pero pueden tener la certeza que estamos en eso y presentaremos, en la medida en que vayamos obteniendo el grado de conocimiento, de certeza que nosotros requerimos para presentar ante los jueces a personas, lo iremos también dando a conocer. Alejandra Cano, de Noticiete. Buenos días, señor comisionado y señora fiscal general. Si nos pueden comentar en el caso de Juan Carlos Monzón, si se sigue la pista y se confirma que todavía está con vida. Nosotros hemos manifestado reiteradamente que llevamos a cabo una investigación preliminar que pusimos a disposición del juez competente para obtener las órdenes de aprehensión, y que el juez competente
dictó la orden de aprehensión en el caso del señor Juan Carlos Monzón. Ahora corresponde al Ministerio de Gobernación su localización y ponerlo a disposición de los tribunales del país. Evelyn Boche, del periódico. Hola, buenos días. Quisiera saber si estos cuadros y el análisis les ha dado un nuevo parámetro de la defraudación, un cálculo mensual, y de cuánto eso correspondía para el presidente y para la vicepresidenta. No nos aventuramos a suministrar cifras. Realmente la información es tan abundante y todavía seguimos encontrando documentación, de manera que no nos atrevemos ni a suministrar cifras parciales. Esto es un tema que los analistas financieros tienen en su trabajo permanente y que en el momento en que podamos precisar, pues naturalmente los daremos a conocer. Luego, el hallazgo de los boletos aéreos, ¿esto qué les hace ver? ¿Que eran financistas de campaña del Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina? Lo que hace ver, tal como lo presentamos, es que la relación no surgió en el 2012 y el conocimiento entre ellos es de un momento anterior, que había relaciones de negocios, de finanzas, no sabemos, pero en todo caso, entre personas vinculadas a la organización. Particularmente son documentos encontrados a Juan Carlos Monzón o a Salvador Estuardo González, que hayan tenido que ver con las actividades de campaña en el 2011. Probablemente hubo dineros recaudados que se destinaron para esas actividades antes de ser elegidos en los cargos principales de la nación. Continuamos con Rodrigo Estrada, del periódico. Hola, propiedades como la de eucaliptos, las fincas del presidente, el helicóptero TGPs, las propiedades de Juan Carlos Monzón, ¿ya han determinado ustedes que fueron comprados con estos recursos, parte de estos recursos? La Fiscalía, que conoce delitos de lavado y extinción de dominio, está justamente en ese análisis. Y seguimos con Bill Barreto, de Plaza Pública. Para el comisionado, las cuentas que aparecen en algunas de las escuchas telefónicas donde se menciona que fueron abiertas por órdenes del presidente, ¿han sido identificadas? ¿Se ha podido rastrear a dónde condujo ese dinero? ¿Si algo de ese dinero salió del país? Y una segunda pregunta, de una vez. ¿Se considera que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti pertenecen a un SIAC? Y si es así, a algún SIAC en particular. Se ha mencionado desde hace años la existencia de un SIAC conocido como el Sindicato. Si nos pueden confirmar si estas dos personas serían parte de sus integrantes. En cuanto a la última pregunta, se ha presentado una estructura que estuvo dedicada a la defraudación aduanera y justamente por eso ya varios están acusados por ese delito, y que en la medida en que otras personas se beneficiaban y precisamente en mayor medida que los que teníamos nosotros antes como los máximos dirigentes de la organización, pues en este tema de la defraudación aduanera hay efectivamente una estructura. Hubo en aquella comunicación a la que hace referencia 4 cuentas que fueron abiertas, si mal no recuerdo, de Corpogol, y otras cuentas que se han venido identificando. Hemos identificado cerca de 9 cuentas que también, de un lado, el suministro de información financiera de parte de los bancos, de un lado, y la cantidad de información de parte de la otra, todavía nos ha permitido llegar siquiera a esos
totales, porque lo que pretendemos es que haya como una comprensión global del fenómeno, y que en esa comprensión global podamos llegar inclusive a esa determinación de los recursos que se movieron a través de esas cuentas y sus destinos. Pero esa es una real labor compleja de análisis financiero. ¿Pero no descartan de que hayan salido algunos de esos recursos del país? No podemos ni afirmar ni negar.